del virus del Zika. De hecho, en América el año pasado hubo 2 millones de casos, podría crecer a 3 o 4 millones durante el año. Queremos saber qué es el virus del Zika, cómo se propaga y por qué esta preocupación latente en nuestro continente. The explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity is another cause for concern, especially given the possible link between infection during pregnancy and babies born with small heads. El Zika es una enfermedad que es parecida al dengue, pero de menor intensidad. O sea, duele menos las articulaciones, duelen menos los dolores musculares y tiene dos características que son distintas al dengue. Tiene una conjuntivitis, o sea, el ojo está rojo, pero sin secreción, diríamos. Y en segundo, tiene una incidencia mayor de un brote, un salpullido, que pica mucho, que es lo que los médicos llamamos pruriginoso. Esas son las dos únicas. Y el otro tema es que el Zika es muy leve, entonces a veces puede pasar desapercibido, y eso es un problema, porque uno cree que no se enfermó de dengue y puede enfermarse. Entonces eso es uno de los temas más importantes con respecto al virus Zika, ¿no? Como aún no tenemos una vacuna, estoy segura que vamos a tenerla, pero va a demorar un tiempo. La mejor vacuna contra el virus del Zika es el combate de cada uno de nosotros, del gobierno, pero también de la sociedad, eliminando todos los focos en los cuales el mosquito vive y se reproduce. De esos 600.000 casos, se calcula que las consecuencias serán 500 casos de niños recién nacidos con microcefalia y 500 casos de personas con el Guillain-Barré. Por eso, a las mujeres embarazadas se les ha recomendado no viajar a las áreas afectadas, alejarse de los sitios donde haya agua posada y, por supuesto, usar repelente. ¿Y qué es el virus del Zika? Gonzalo Basile es un experto en este tema, es presidente honor y coordinación América Latina y Caribe de Médicos del Mundo y de hecho se encuentra en República Dominicana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. ¿Qué es el virus del Zika? Bueno, básicamente el Zika es una variabilidad de una de las infecciones, digamos, virales que es transmitida por el Aedes aegypti, digamos que tiene un cuadro, el mosquito, ¿no? El vector, el Aedes aegypti, que tiene un cuadro clínico. El Zika fue descubierto hace más de 50 años. Zika es el nombre de una ciudad en Uganda, fue descubierto en el año 47, pero desde el año 2014 tuvimos el primer caso en Isla de Pascua, en Chile, y a partir del 2015 comenzaron a haber casos de transmisión del virus del Zika en América Latina, básicamente en Brasil, y hoy se ha extendido a 22 países. Esta enfermedad tiene un cuadro clínico bastante parecido a las otras virémicas de los virus infecciosos como dengue y como chikungunya, digamos, con la diferencia que tiene una fiebre un poquito más leve, digamos, pero también de 38 grados, con también sarpullidos, digamos, alguna cuestión característica del Zika es que puede generar algún tipo de conjuntivitis y también mialgias y artralgias, o sea, dolores corporales y dolores musculares bastante intensos, ¿no? O sea, ese es el perfil un poco del cuadro de Zika en América Latina. ¿Sería una variedad del dengue, como algunos afirman? No, es otro tipo de virus, digamos, Sí. ¿no? O sea, el dengue tiene 4 serotipos, digamos, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Esos 4 serotipos circulan en América Latina y circulan sobre todo en el cono sur, entre Brasil, Argentina, Bolivia y demás. Tenemos esos 4 serotipos de dengue circulando. El Zika es otro virus diferente, como fue chikungunya, ¿no? O sea, básicamente tenemos que entender que este tipo de enfermedades son enfermedades, obviamente, que tienen que ver, en primer lugar, con lo que está ocurriendo a nivel internacional y a nivel de nuestra región, con el tema de los cambios, digamos, de cambios del clima y destrucción del ambiente, que sin duda impactan en los comportamientos epidemiológicos de este tipo de enfermedades, ¿no? Como dengue, chikungunya, malaria, Zika y otro tipo de enfermedades que obviamente, digamos, por el aumento de la temperatura, por los cambios en la humedad y el clima,
obviamente también por el aumento de precipitaciones que hace que haya más intensas, digamos, olas de lluvias, pero también, digamos, obviamente también inundaciones y tipo de enfermedades, digamos, de emergencias socioambientales. Eso impacta en una segunda cuestión de América Latina muy importante y el Caribe, que es nuestras ciudades, ¿no? O sea, nuestras ciudades son grandes generadoras de desechos, de masivos, de basurales y de basura, con aún problemas en la gestión de residuos y, digamos, en temporadas de lluvias, la acumulación de agua limpia en recipientes, receptáculos vacíos, digamos, genera la reproducción del vector, el Aedes aegypti, y eso hace que la frontera del vector del Aedes se haya desarrollado en los últimos 20 años. Sí. Son pampeanos. O sea que casi se todo en transmite América por la Latina, picadura y del llegue mosquito, desde ¿no? México hasta la región. Sí. Sí, exactamente igual que el dengue, exactamente igual que chikungunya, Sí. tiene el mismo patrón de transmisión, digamos. Con la salvedad que en el caso de Zika, digamos, o sea, tenemos estudios ahora actualmente, por los estudios que ha hecho Brasil y los descubrimientos que ha hecho el Instituto de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz, de la Fiocruz, una de las fundaciones de salud pública más importantes de América Latina, digamos que es la relación entre Zika y microencefalia, digamos, o sea, en mujeres gestantes, ¿no? O sea, básicamente la relación de que se ha descubierto, digamos, primero en 3 casos el año pasado, que mujeres que habían tenido Zika en la etapa de gestación, en los primeros 3 meses de gestación durante el embarazo, digamos, después desarrollaron una microencefalia, digamos, o sea, eso, digamos, fue estudiado y hoy Brasil desarrolló un protocolo de atención y un protocolo de vigilancia y de respuesta a los casos de microencefalia en mujeres gestantes embarazadas y lleva detectados 4.180 casos notificados, o sea que son casos sospechosos, pero de esos 4.180 solamente 270 están confirmados efectivamente, digamos, Sí. o sea, que quiere decir que menos del 10%, o sea, aproximadamente el 6% de los casos notificados han sido confirmados como el desarrollo y la relación y la asociación entre Zika y microencefalia. Claro, y estábamos escuchando al presidente de Colombia esa referencia a que cuidado con las mujeres que están embarazadas para no viajar a los países de mayor riesgo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la Argentina se están estudiando 2 episodios particulares, de una colombiana que viajó a visitar a sus familiares a su país de origen y volvió a la ciudad de Buenos Aires, y un neuquino que viajó a Colombia y después regresó y que presenta una sintomatología que tiene que ser estudiada a ver si es compatible con el virus del Zika, ¿no? ¿Cuáles son los países más afectados y qué recomendaciones da usted? Bueno, básicamente, digamos, si nosotros tomamos el patrón de chikungunya, que, a ver, ¿qué quiere decir esto? Como son virus nuevos, digamos, pero son transmitidos por el mismo vector, el Aedes aegypti, Sí. toda la población que tuvo en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, en diferentes brotes y diferentes epidemias de dengue, tuvo dengue en los últimos 20 años, o bien tuvo chikungunya en los últimos 2, no pueden olvidarse que entre 2003 y 2014, solamente en la región del Caribe y en la región de Centroamérica se estima entre 8 o 10 millones de personas que tuvieron chikungunya, digamos, o sea. Entonces, el Zika puede ocupar, al ser una enfermedad, una novedad virémica, un nuevo virus que puede transmitir el mismo vector, puede, digamos, las personas han quedado inmunizadas por chikungunya o han quedado inmunizadas por algún tipo de serotipo de dengue, pero no están inmunizadas por Zika. Entonces, pueden ser afectadas por este tipo por esta enfermedad, digamos. Claro. O sea, en segundo lugar, digamos, también hay que tener en cuenta que, digamos, nuestros sistemas de salud siguen teniendo muchísimos problemas y debilidades por fragmentación, por desfinanciamiento de la salud pública, por un conjunto de problemas que los hace muchas veces muy frágiles para responder de forma con alertas tempranas, con vigilancia epidemiológica, con respuesta rápida, y a veces quedamos atrapados entre recomendaciones clínico-infectológicas que no son efectivas para enfrentar epidemias y para enfrentar problemas poblacionales de salud pública, o digamos, de alguna manera comunicaciones preventivas que solamente enfocan en los hábitos individuales y no llevan al núcleo de la cuestión de cómo los estados y nuestros sistemas de salud y sistemas de vigilancia epidemiológica deben construir capacidades para trabajar sobre estos problemas epidemiológicos que han venido para quedarse en la región. ¿Recomendaciones para todos nosotros? Bueno, básicamente sobre embarazadas yo creo que hay que tener mucho cuidado sobre, digamos, algunas disparates o cuestiones que se han estado escuchando de algunos infectólogos
o de algunos ministros de salud de la región sobre el tema del control de natalidad, de posponer embarazos, etcétera, etcétera. Creo que ahí la cuestión central es, en primer lugar, que los equipos de salud pública, los equipos de salud que atienden, digamos, que detectan rápidamente embarazadas o que trabajan en el seguimiento de un embarazo, digamos, en la atención prenatal, digamos, obviamente incorporen Zika, incorporen la prevención y el cuidado sobre Zika sobre esa mujer embarazada. Obviamente también para que evite la exposición, digamos, a lugares endémicos de donde hubo dengue o donde, digamos, se transmite este tipo de enfermedades y donde hay proliferación de Aedes aegypti, y obviamente evitar zonas que ya haya brotes epidémicos o epidemias, como el caso del Caribe, como el caso de Venezuela, de Colombia, de Brasil o de Paraguay, donde ya tenemos casos, digamos. En segundo lugar, para todos nosotros, las mismas medidas de cuidado que tenemos sobre dengue, digamos, ¿no? O sea, son las mismas medidas, digamos. Sí, o sea, evitar los primer recipientes lugar, con agua, que puede ser hasta las macetas, hasta un neumático, qué sé yo, hay tantas ocasiones, ¿no es cierto?, para que se acumule agua, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad, digamos, más que la cuestión más de anécdota del control de descacharrado, Sí. en primer lugar necesitamos sistemas de alerta temprana para detectar rápidamente febriles, digamos. Claro. Febriles inespecíficos, rápidamente poder llevarlos al sistema de salud. En segundo lugar, obviamente, sobre el tema de prevención y promoción, digamos, ahí hay una cuestión sobre el control aédico, ¿no? O sea, y el control de los índices de la reproducción de los vectores. Necesitamos inteligencia para saber en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras casas si hay reproducción del vector y dónde se da esa reproducción para evitar, obviamente, la eliminación de criaderos del mosquito, pero por otro lado, donde hubo un caso, hacer un bloqueo rápido, tanto de control químico como de eliminación de lugares de proliferación del vector. Y por último, obviamente, digamos, tener información accesible y fiable para tomar decisiones, tanto a las autoridades públicas de salud a nivel municipal y a nivel de gestión local, como en los barrios y las comunidades, ¿no? O sea, me parece que en ambas cuestiones es donde tiene que trabajarse conjuntamente, intersectorialmente. Este tipo de enfermedades está demostrado que no se trabaja, digamos, o sea, solamente, digamos, hablando sobre medidas correctivas o medidas normativas que se deberían tomar, sino que se trabaja intersectorialmente, construyendo las medidas con la participación comunitaria y la participación ciudadana de las propias sociedades, de los propios barrios y de los propios lugares donde se puedan producir efectivamente transmisión vectorial de la enfermedad. Sí, ante una sintomatología que usted ya mencionó, ir rápidamente al médico, ¿no es cierto?, de manera urgente. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias por esta información, porque inclusive el Ministro de Salud de la Nación ha advertido sobre esta cuestión, así que cualquier sintomatología que ya hemos manifestado aquí, vayan al médico, no se automediquen, esto es importante. Ante cualquier duda hay que ir a un médico. Además, todos nuestros hospitales, el sistema público está preparado para asistir en caso de esta sintomatología. La que vamos a presentar después de la pausa es una historia de vida, pero que por ahora no tiene un final feliz, porque Alan Rodríguez hizo muchísimo esfuerzo teniendo síndrome de Down, estando incluido en un colegio para chicos que no tienen síndrome de Down, que es lo que se llama la inclusión, ¿no?, social y educativa que se debe dar. Se recibió en el año 2013 y no le quieren dar el título de bachiller. Él se está quejando, está tramitando ante la justicia, pero hoy lo vamos a conocer. Hoy lo vamos a conocer a Alan en persona, quien está sufriendo esta situación. Esperemos que también le podamos dar una mano, ¿no? Ahí está Alan, ya va a estar con nosotros en instantes.